Bienvenidos a este episodio final, Responsabilidad que Inspira. Hoy cerramos con broche de oro, que sinceramente nos emociona, porque abordaremos aquellos problemas que nos preocupan en el sistema educativo, como la falta de hábitos de estudio y cómo ello afecta la responsabilidad y el rendimiento académico. Hoy nos acompaña en la mesa la psicóloga. Hola, soy la psicóloga clínica Belén Ruales. Soy máster en psicopedagogía y en psicoterapias de tercera generación y trabajo con población infanto-juvenil, adultos y adultos mayores. Hola, soy el psicólogo Edison Segovia. Tengo 2 cursos de especialización en abordaje clínico infantil en trastornos del neurodesarrollo y también trabajo con psicoterapia basada en sexología. Además de eso, trabajo de manera privada y atiendo a niños, adolescentes y adultos. Bienvenidos psicólogos, es un placer tenerlos aquí. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué debemos entender exactamente por responsabilidad estudiantil desde una perspectiva científica y cómo se relaciona en el desarrollo de funciones ejecutivas en la niñez? Psicóloga Belén. Bueno, muchas gracias. Tomemos en cuenta de que las funciones ejecutivas son todas estas habilidades que, como el nombre mismo lo dice, nos va a permitir ejecutar diferentes tipos de acciones. Si esto lo pasamos ya a una parte biológica, es aproximadamente desde los 6 años donde más podemos ya empezar a ver cómo se están fortaleciendo y se está dando el desarrollo de estas habilidades. Si relacionamos esto con la responsabilidad, son a estas edades cuando los niños empiezan la escolarización. ¿Y qué tenemos? Niños que tienen que empezar a reconocer que pueden ser responsables por sus cosas, por sus materiales, por sus colores, por las pequeñas actividades que tienen que hacer el día a día en casa o también dentro de las instituciones. Entonces, mientras más pronto podamos ir desarrollando este sentido de responsabilidad, vamos a favorecer aún más a que haya una correcta estimulación y que todas estas otras funciones importantes de la memoria de trabajo, de la planificación, del poder llevar a cabo estas acciones, se dé de una manera más rápida y mucho más efectiva también. No solo, aportando lo que la psicóloga menciona, también hay que recordar que las funciones ejecutivas tienen 3 variables principales, lo que son memoria de trabajo, problemas de inhibición y la flexibilidad cognitiva, que son 3 aspectos básicos que usualmente se lo ve en consulta. Exactamente, eso es lo que más o menos vemos cuando hacemos una pequeña evaluación, a ver si el niño adolescente tiene algún trastorno que se puede desarrollar, que pueden afectar esa responsabilidad estudiantil, esa responsabilidad de atender a clases. Pero ¿será que ellos también aprenden por imitación, o sea, por observación los niños, ya que ustedes nos mencionan que eso empieza la responsabilidad de los 6 años en adelante? Entonces, ¿será que ellos ya tienen como que una intriga, ¿cómo se dice? Algo cognitivo o lo aprenden por imitación también? Obviamente los niños más pequeños aprenden muchísimo de lo que ven. No tanto de lo que les decimos, sino de lo que actuamos ante ellos. Entonces, una forma de sentar también estas bases de la responsabilidad es siendo nosotros también personas responsables y dando ese ejemplo de cómo se llevan las acciones, de cómo desarrollar ciertos aspectos, para que ellos también puedan ir adoptándolos dentro de su práctica diaria y siempre reforzando también bastante, todos los adultos al menos que estamos con esos niños, manejando esta misma línea, este mismo modelo y siempre en pro del fortalecimiento de todas sus funciones. Pero ¿será que también lo podemos aplicar como que juego para que ellos les llamen la atención practicar eso? Porque yo tengo un hermano en este caso que tiene 5 años, pero si yo le digo, ven, vamos a conversar, no quiere porque dice, ay no, malullito, o qué sé yo, me dice, o yo le digo, vamos a hacer un juego, y me dice, ya, ¿de qué se trata? Entonces creo que también nos influye o no. Es que claro, cuando trabajamos directamente con niños, no podemos trabajar de la manera que trabajamos con adultos, más que todo con actividades de escribir, actividades cognitivas. Entonces tenemos que ir a la retroalimentación de manera lo más básico, como es en los jueguitos que intervienen actividades de flexibilidad o neuroplasticidad, para que el niño aprenda de esa manera a cómo se interactúa, cómo se trabaja, cómo se hace la situación. Es más, con esos jueguitos nosotros incentivamos la educación, como cuando
trabajamos de psicopedagogía directamente con jueguitos. Dicen, mira, aquí tengo el color rojo, qué color es este, qué color es este. Acá tenemos los numeritos, vamos a ponerlos en orden, vamos a hacer una pequeña suma, 1 más 1 es 2. Entonces de esos jueguitos nace todo lo que es educación. Y siendo honestos en lo que es no solo cuando iniciamos a clases, a primaria, sino antes de eso. Entonces también les enseñamos a rasgar, a hacer bolitas. Entonces todo eso interviene en la flexibilidad cognitiva de los niños. O también para que ellos quieran hacer esto, entonces se les podría también reconocer como un dulce. Para que, o sea, se motiven, obviamente. A eso vuelta es un aspecto bastante cognitivo-conductual. Lo que hablamos sobre un refuerzo o un castigo. Entonces en este Eso caso... funciona a mí. Que exacto. Que con los niños es lo que más funciona. Sí, obvio. Sí, el poder condicionar un poco o regular la conducta a través de, bueno, te ganas a lo mejor un premio y así refuerzo para que tu conducta se mantenga. O sabes que hay una consecuencia y evitas. Pero ahí también lo importante es que manejemos esos mismos refuerzos todos. Porque los niños son muy inteligentes y ahí ya se ven sus funciones. En el hecho de que pueden reconocer de qué persona pueden obtener tal vez un poco más de flexibilidad, de beneficios, y de quién a lo mejor tienen que seguir más normas, ¿no? Eso también es importante no solo para el desarrollo de la responsabilidad, sino de otros tipos de valores. Saber, bueno, quién me permite cumplir las normas, quién no me permite, etcétera. Y así también se va desarrollando su personalidad. Claro, y respecto a eso hay una técnica bastante común dentro de los psicólogos llamada economía de fichas, donde trabajamos el refuerzo a partir de ciertas actividades cumplidas. Aunque la economía de fichas muy ciertamente está mal utilizada por algunos profesionales, pero cuando se realiza de una manera eficaz, activa, entonces da unos resultados bastante buenos. Como no solo se da un caramelito por una actividad, porque eso es condicionamiento y un condicionamiento a partir de una acción. Y entonces estamos creando en el niño a que comprenda de que todo lo que tiene que hacer tiene que tener un estímulo o una respuesta en este caso. Entonces tenemos que aprender que no se le da de manera inmediata, sino se le da despacito en un rato para que no haya la asociación directa a que cada acción que yo haga va a tener mi recompensa. Pero en el caso de preadolescentes, de niños a partir de 13 en adelante, ¿qué recomendarían ustedes para que ellos puedan tener esa responsabilidad? Porque sabemos que los preadolescentes a partir de adelante no toman tanta responsabilidad al respecto de sus tareas, en sus estudios. O por ejemplo, hay casos de que niños en el colegio no desean ir a clases, quieren faltar cierta materia, o a veces existe la fuga entre los colegios o a veces en la escuela. ¿Qué recomendarían? ¿Qué hábitos podrían aplicar ellos? En lo que son los preadolescentes, como decimos, sí, es una etapa que de por sí trae ciertas incomodidades, ciertos cambios en las rutinas, en un giro total en la vida de estos jóvenes. Un aspecto importante ahí siempre es, de todas formas, reforzar los compromisos conductuales que se tienen. ¿Por qué? Porque ya no es un niño al que simplemente le dices esto se hace y punto. Ya el adolescente cuestiona, como que cuál es realmente la lógica detrás de hacer esto, la motivación detrás de esto. Entonces, una forma es también involucrarlos dentro del establecimiento de este nuevo sistema de reglas que podemos manejar en casa. Que si, por ejemplo, tienes que hacer tus deberes, quieres también ver tus redes sociales, quieres salir a una fiesta, etc. Ok, establezcamos ciertas normas en cuanto a esto. Llegas de la escuela y ¿qué te parece si tenemos 1 hora para que hagas tus deberes y de ahí puedes tener 1 hora tu teléfono? Ok, vamos negociando hasta cierto punto, pero lo importante es que le damos a este adolescente las opciones que son más adecuadas para nosotros, porque seguimos siendo el adulto que debe tener el control. Pero lo involucramos para que él también pueda tomar las decisiones dentro de este mismo control y no sea, como digo, algo que me impone, sino algo en lo que también se tome en cuenta mi opinión y por ende se refuerza un poco más la sensación de autonomía, de independencia y que sea más fácil interiorizar estas nuevas normas. Ahora sí. Ahora sí. Acotando un poquito lo que la psicóloga menciona, ayer vi un post muy interesante donde hablaba sobre cómo las funciones ejecutivas
tienen un retroceso cuando llegamos a la edad de adolescencia. Y eso me incentivó a buscar un poquito en línea, buscar un poquito en artículos científicos. Y ahí me entero de que desde los 8, 10 años hasta los 15 años, donde hay este cambio de niñez a adolescencia, es donde los adolescentes y los niños empiezan más a tener un retroceso en esas actividades, porque recordemos nuevamente que las funciones ejecutivas son 3 las principales: memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y problemas inhibitorios. Y si esas 3 tenemos un retroceso, entonces vamos a tener que los adolescentes en ese caso dejan de hacer las tareas porque ya no tienen planificación, dejan de recordar que tienen esas tareas porque la memoria de trabajo está afectando, están demasiado sobresaltados porque hay problemáticas en su inhibición y no tienen esa capacidad de organizarse porque la flexibilidad cognitiva está baja. Eso quiere decir de que tenemos que tener más precisión en esos aspectos cuando pasan en esa etapa desde los 8, 10 hasta los 12 años, 15 años, porque esa es la etapa donde esa flexibilidad cognitiva está más complicada, más decadente y más a la baja. Qué interesante es cómo ustedes, o sea, nos brindan esa oportunidad de conocer cómo ustedes vinculan la responsabilidad con habilidades cognitivas, ¿verdad? Porque nosotros a veces pensamos que la responsabilidad es ser pura disciplina, pero no consideramos que eso se refiere como que a un proceso de maduración neuropsicológica. Entonces, con todo lo que ustedes nos han dicho, ¿qué evidencia actual demuestra que la falta de hábitos de estudio tiene un impacto directo o medible, en este caso, sobre el rendimiento académico? Hablando o sea, yo acabo de dar una donde acabamos de mencionar Pero como la flexibilidad. Tal vez usted lo ha realizado. Algo práctico para mejorar Sí, los hábitos de estudio. los hábitos de estudio, yo principalmente, y lo que siempre mencionan es hacer objetivos cortos y pequeños para incrementar esa capacidad que tienen los chicos para hacer grandes cosas. Porque si le dices, andas la tarea tiene más de 50 páginas que leer, entonces obviamente te van a decir, ya voy a hacerla, ya voy, y no va. Y tú estás ahí enojado, o bien desde la cama con el celular, o enfrente de él mientras te dice ya voy a hacerlo y se da la vuelta y se va a hacer otra cosa. ¿Pero por qué? Porque la actividad a veces es muy extensa. Entonces siempre tenemos que establecer objetivos pequeños para lograr el resultado que queremos. Anda, léete una hoja, anda, léete 2 hojas. Y lo más importante de dar esa orden y esa actividad no es solo darla, sino darle seguimiento. Porque ahí es donde fallamos nosotros como adultos y como padres o como profesionales de la salud. No le damos el seguimiento adecuado. Porque después de que das la orden tienes que ir después de 2 minutos a ver si la está cumpliendo o si simplemente entró por aquí y salió por acá. Siempre pasa eso acá. Es bastante usual eso, una de las mayores quejas también que suelen tener los padres, de que es que le digo lo que tiene que hacer, ya le digo, haz esto y resulta que no lo hace, se olvida, se distrae con otras cosas. ¿Por qué? Porque también el foco de atención a lo largo de los años, que eso también hay un estudio neuropsicológico que evidencia cómo hemos perdido un poco esa capacidad de concentración, bastante atribuido a que ahora las redes sociales son algo mucho más normalizado. ¿Y qué es lo que usualmente hacemos? Prestamos atención al video de 10, 15 segundos y pasamos. Entonces nuestro foco de atención... Ya le dicen ahora. Scrolleando, hablando técnicamente. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, tengo que concentrarme en leer un libro, en leer un capítulo para hacer una actividad y me parece lo más tedioso del mundo, porque no logro esa capacidad de concentración. Entonces, una estrategia que sirve ahí también es poder dividir esas tareas grandes que tenemos con bloques de tiempo. Establecernos un tiempo así como agendo de que hoy me reúno con mis amigos a las de 4 o 5 de la tarde. Ok, agendo de que este capítulo que tengo que leer, voy a distribuir esta porción de tiempo de mi día para poder manejarlo en concentración con esto. Tener elementos de motivación, a lo mejor ciertos refuerzos. Leo hasta la página 20 y cuando llegue a la página 20, entonces ahora sí, tomo mi teléfono 5 minutos, me como algo que me gusta. Motivamos un poco más a, ok, sé que lo voy a hacer porque va a haber también algún tipo de beneficio, algún tipo de recompensa.
que a veces es un poco más útil en estas etapas que las recompensas de, porque esto es bueno para mis estudios, pero que me va a permitir crecer como persona. Sí es un punto importante, pero en el adolescente busca también una gratificación un poco más inmediata para mantener esa motivación constante, ¿verdad? Entonces ese tipo de estrategias también pueden llegar a ser útiles en casa. De hecho, ahorita es que hablamos de gratificaciones inmediatas, eso se puede atribuir directamente al uso de pantallas, También. que es usualmente lo que se evidencia. Es más, como desde niños tenemos esas recompensas inmediatas, entonces cuando son adolescentes las recompensas inmediatas ya no son tan gratificantes. Por eso venimos a lo que es scrollear. Y no solo eso, sino las recompensas inmediatas no favorecen o fortalecen la educación. Porque si vemos que tenemos que hacer una tarea, entonces tenemos que enfocarnos en ella. Pero como los niños están tan activos en lo que son recompensas inmediatas, entonces eso se dificulta. Entonces usualmente se trabaja con dos campos. El primero, una hacer las tareas, y otra recompensa externa, como podría ser escuchar música o alguna cosita. Y eso es lo que actualmente en los adolescentes dicen: no, es que yo puedo hacer 2 cosas a la vez. Yo puedo ver la televisión y puedo hacer las tareas. Falso. ¿Por qué? Porque la misma actividad visual estás afectando tus tareas. Pero si es una música de fondo, una música por acá, entonces mientras por acá ejercitas, por acá empiezas a hacer la tarea y empiezas a disminuir esas recompensas inmediatas que trabajas tan a seguido. Inclusive justamente también leí un artículo que hablaba de esto de la música, de cómo te puede ayudar para el fortalecimiento de funciones y para la concentración. Y se hablaba de que desde el enfoque también de la musicoterapia, hay ciertas frecuencias musicales que son más favorecedoras para el aprendizaje. Por ejemplo, esta obra clásica de las 4 estaciones de Vivaldi tiene una cierta velocidad que favorece y estimula las ondas gamma del cerebro, y por ende te permite una mayor concentración, te permite al menos estabilizar un poco más tu cerebro para poder concentrarte y enfocarte por un tiempo más prolongado en tus actividades. Sí, hay evidencia científica que lo Como comprueba. ven en práctica, ahí sí le comento. Igualmente esas actividades que son de esa manera también se están trabajando dentro de lo que es terapia. Actualmente hay músicas específicas para poner de fondo mientras uno está atendiendo a los adolescentes o a los adultos que están padeciendo ansiedad Sí. y depresión también. O sea, es muy recomendable la música dentro de que cuando un estudiante haga deberes. ¿Es muy recomendable o no le recomiendan tanto? Pero- Como un buen hábito de estudio. Pero es que mencionan, creo que ciertas músicas, no es que son todas. Es que claro, pero hay depende. que comentar la situación de que estamos recomendando esto para adolescentes o niños que tienen esa recompensa inmediata ya en el cerebro, o sea, de que es demasiado difícil hacer otra actividad que no pueda estar haciendo otra cosita. Entonces necesitamos ese punto específico para esa clase de adolescentes, niños, adultos. Sí es recomendable, pero no para todos, porque hay diferentes adolescentes que no se pueden concentrar, necesitan estar en silencio total para estar haciendo una actividad. Por eso es importantísimo ver a quién le da o quién no. Que depende mucho del estilo de aprendizaje también que tenga cada uno de los chicos. Entonces, ¿es una muy buena herramienta? Sí, pero como decimos, tiene que ser muy medido, mucho de ver si realmente es algo que para ti es funcional, va a llegar a ser útil y que no te sea otro elemento distractor durante tus actividades. Y como decíamos, tampoco es cualquier música, son ciertas canciones que científicamente se ha comprobado que pueden tener estos buenos resultados. Y más que nada que sea algo que tú sientas que sí está siendo un elemento de ayuda, ¿no? Por eso siempre el acompañamiento que se da tanto en terapia como también dentro de casa, para ver los resultados que esto va generando y saber si reforzamos o no con ese tipo de estímulos. Claro, o sea, ninguna canción de Bad Bunny todavía se ha hecho dentro de un artículo científico, por si acaso. Solo melodías. No son canciones específicas, hay que leer un poquito cuáles son las específicas, cuáles son las, como dice la psicóloga, estimulan esa... La producción de ondas cerebrales Sí, es ondas- en específico también, pero por lo general no suelen ser canciones cantadas. Porque te pones a cantar, te distraes. Sí, porque yo pensaba, esa música, y yo, pero ¿cómo yo me puedo concentrar? Porque me pongo a ver en la letra y yo me la sé, entonces yo sigo esa canción. Y Ajá. lo que estaba haciendo, yo lo dejo. Y termines escribiendo la letra de la canción. Sí, o sea, eso no pasó.
Bueno, desde una experiencia investigativa, ¿cuáles son los 3 factores más críticos que debilitan la responsabilidad en estudiantes de educación básica? Psicólogo Edison. A ver, hablamos de 3 factores Sí. que dificulten. Más críticos, sí. De la Uy, responsabilidad. principalmente una falta de hábitos y una interacción muy incompleta con la casa, porque a veces tenemos esos conflictos familiares que afectan directamente lo que son la educación. Una tercera. ¿Cuál sería una tercera? Creo que siempre que hablemos de niños tenemos que verlo desde una perspectiva integral. Tanto su entorno social, como decimos, su familia, lo que más afecta, tanto el ámbito escolar, como también un ámbito de habilidades y ciertas destrezas personales. Entonces, tanto de que, como decía, a veces los niños no han desarrollado ciertos hábitos o ese sentido de responsabilidad de las cosas, como también que en casa no todos los padres están ahí supervisando, reforzando, dando el ejemplo de este tipo de actitudes también, que es algo que tal vez muchas veces vemos, que nuestros padres nos dicen, es que tienes que ser responsable, cumple con las cosas que tienes que hacer, pero si veo que mi mamá tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio, veo que apaga la alarma y no lo hace. Entonces, ¿qué ejemplo me está dando? Que hay ciertas cosas que puedo dejar pasar. Aprendemos también de eso. Y a nivel escolar, también hay ciertas instituciones o tal vez ciertos docentes que no tienen tal vez una estructura clara dentro del salón de clases. Entonces, claro, si no hay una figura de autoridad que me esté direccionando, que me esté guiando, porque al final ese es nuestro rol con los niños también, guiarlos hacia los buenos hábitos o hacia un aprendizaje, por supuesto de que no va a haber una capacidad de concentración adecuada, por supuesto de que a este niño se le va a dificultar mucho cambiar toda una vida de un hábito tal vez inadecuado a poder reestructurar cognitivamente todo este proceso y tener un cambio que sí llegue a ser significativo. Por eso creo que también incluso en terapia también lo trabajamos muchísimo con los padres, de qué estamos haciendo nosotros como el adulto para ayudar o para mantener el síntoma que tiene nuestro niño, ¿no? Ahí es un trabajo que siempre hay que verlo desde esa perspectiva más integrante. Entonces es un trabajo conjunto porque, o sea, si yo tengo eso que no quiero estudiar porque, o sea, ya tengo planeado qué hacer ese día y tengo que hacer deberes, entonces no. Pero si yo tengo a alguien que me dice, tienes que hacer esto porque mira, eso te va a ayudar para ti, qué sé yo, te va a ayudar en tu futuro, entonces yo creo que sería recomendable tener a alguien que te apoye, ¿verdad? En la parte emocional sí es bueno saber que cuentas con alguien que te motiva. Sí, porque, o sea, hay personas que sí se dejan llevar con el que dirán y eso les afecta emocionalmente. O sea, creo que yo sí soy de esas personas donde que, o sea, me afecta rápido lo que digan de mí, aunque no, prácticamente más me duele de la persona con el que yo confiaba, con el que yo más me llevaba. Entonces, como que recibir eso sí me bajonearía un poquito. Entonces, Ahí que sí, es apoyo más que todo eso. sí, es bastante, ahí entramos un poco en el tema del autocuidado también, de la autoestima. Sería un componente emocional, ¿verdad? Sí, un componente bastante emocional porque también debemos fortalecernos emocionalmente para los diferentes desafíos que tendremos en la vida, no solo los académicos. Sabemos de que nuestros niños tendrán que vivir una gran cantidad de experiencias a lo largo de su vida y nuestra función es darle las herramientas que le puedan ayudar. Como les digo a mis pacientes, es como que vas a irte a la guerra, no te vas a ir con un martillo, necesitas tener las herramientas adecuadas para poder enfrentar esos desafíos y eso es lo que debemos también fortalecer en ellos. Todas las herramientas que le ayuden a su aprendizaje, que le ayuden a su desarrollo personal y a saber también de que esa fortaleza emocional no es algo que viene de las personas de afuera, es algo que también hay que trabajarlo mucho en uno mismo. Claro, evidentemente hay que trabajarlo internamente, pero a veces, como bien mencionaron, los reforzadores o las actividades externas nos afectan de alguna manera, ciertamente. Pero ahí vamos lo que hablamos sobre autoestima, autocuidado, de que la autoestima usualmente uno dice, estoy bien de autoestima, estoy bien de autocuidado. Pero la verdad es que cuando uno se ve al espejo y dice, mira, me veo gordo. Desde ahí empezamos con un mal autocuidado. Porque imaginemos que si yo opino eso de mí, imagínate que alguien más me lo refuerza. Todo se va en picada, todo. Y todo el sistema educativo, todo lo que trabajamos con nuestros padres,
se ve afectado por lo que son pensamientos disruptivos que empiezan a afectar nuestro pensar. Usualmente lo que más se ve en consulta en adultos es de que los pensamientos disruptivos son los que más afectan. Y es más, esos pensamientos disruptivos no los dejan dormir, esos pensamientos disruptivos no los dejan estar en el trabajo, no los dejan en la educación, en todo. Entonces tenemos que hacer un cambio en ese paradigma para nosotros recién aprender a hablar de que me estoy autocuidando. Es que si hablamos de números, un 90% de lo que pensamos es repetitivo. Es decir, esta misma idea que tuve es la que está constantemente dando vueltas en mi cabeza y está, inclusive sin darnos cuenta, moldeando mi conducta y moldeando la percepción que empiezo a entender sobre mí. Entonces, esto que pudo haber sido una idea, tal vez un comentario que alguien me dijo, que hice un trabajo y alguien me dijo, no, es que lo hiciste mal, empieza a volverse una etiqueta y empieza a volverse mi realidad. Entonces, ¿qué pienso? No, es que yo soy malo haciendo esto. Y ahí viene todo esto que a veces le decimos a nuestros niños, es que no, es que tú eres vago, es que eres irresponsable. O el famoso yo no puedo. Ajá, También. el frustrarnos sin siquiera a veces intentar las cosas, porque tenemos ya ese chip instaurado de que yo no voy a lograr esto, entonces ni siquiera lo empiezo a intentar, aunque sea en cambiar, ¿no? Qué importante lo que decimos a nuestros niños, porque para ellos todo lo que le digamos va a ser una verdad. Entonces, eso de combinar seguimiento con autonomía requiere un equilibrio y sobre todo de esfuerzo, que es clave, claro, obviamente justo y necesario, me parece. Trabajar en equipo es lo principal con nuestros niños. Trabajar en equipo entre la casa, la escuela y el niño. 3. Y el profesional externo en casos que sea necesario también. Claro. Bueno, pasando de tema, vamos a entrar a la pospandemia. Uy, pues. ¿Qué desafíos emergentes han aparecido que están afectando el compromiso estudiantil y cómo enfrentarlos desde la psicología educativa? Hablando directamente, cuando salimos de la pandemia, hubo un término que se afianció bastante, como son los niños pospandémicos. Esos niños que no tenían la capacidad de autorregulación, esos niños que no tenían la capacidad de interacción social, que son cuestiones importantísimas dentro de la conducta, y esos niños que básicamente no habían aprendido nada. Porque recordemos que cuando hablamos de clases virtuales, el Ecuador no estaba capacitado para trabajar de manera virtual con los niños. Y y no solo eso, sino que igualmente mientras que los niños estaban en la escuelita con el celular en las manos, los papitos estaban con el celular en las manos haciendo teletrabajo. Entonces darle a un niño el celular en las manos es básicamente darle el bien libre para que haga lo que quiera. Está bien, al principio, los primeros días pudieron estar atendiendo a clases, pero el resto de días, vuelta no. Estaban 20 minutos o 10 minutos en clases y enseguida le cambiaban a ver los dibujitos, a jugar en algo. Igualmente, a veces era que, oh, no puedo encender la cámara, pues que estaban jugando. Entonces hubo una falla en la educación. Entonces todos a partir de ahí empezaron grandes problemas de maneras pedagógicos que se vinieron trabajando y se han venido trabajando todavía, porque hay muchos vacíos en cuanto a la educación que todavía se están atracando. ¿Cuál es la palabra que vos? Que se están trabajando todavía. No, sí, eso creo que tanto en instituciones como también en la consulta hemos podido notar que los niños tienen un retraso de funciones de aproximadamente de 1 a 2 años. ¿Y eso qué ha traído? También ha traído que hayan sobrediagnósticos, que a veces no es que el niño tiene un diagnóstico como tal, sino que no ha habido esa oportunidad de desarrollar ciertos elementos y ciertas funciones. Por ejemplo, hay un sobrediagnóstico de autismo, porque son niños que no tienen habilidades sociales, que no pudieron desarrollar algunas habilidades, pero no porque tal vez tengan realmente este problema, sino porque su mismo contexto no lo permitió. Y si hablamos desde lo neuropsicológico, la exposición continua a pantallas, que es lo que hubo durante la pandemia, también genera retrasos en el cerebro, en el desarrollo de nuestras funciones, en el desarrollo de las estructuras mismas del cerebro. Se han hecho escáneres cerebrales y se puede ver que si 10 zonas de tu cerebro se tienen que activar al momento de que piensas una idea, ahora se te activan solo 2, 3,
por el exceso de uso de pantallas. Y eso genera también otro tipo de consecuencias, que es ahora la adicción también en los niños. Se habla de que si a un niño lo empiezas a exponer demasiado a pantallas, hasta los 6 años, si le quitas el teléfono, el niño te da un berrinche, se tira al piso, se desregula mucho, pero aún puedes trabajar en quitarle esa adicción. Si ese niño empieza la preadolescencia en adelante, la agresividad y ya conductas mucho más de riesgo son casi algo inminente. Es que de hecho sí es importantísimo lo que hablamos en este momento sobre la agresividad, porque se ha disparado una alta tasa dentro de adolescentes o sea, desde los 10 hasta los 15 años, que han incrementado esa agresividad. Y cuando podemos ver cuando pierden un juego y empiezan con el celular a golpearlo contra las paredes o golpearlo por otras partes. O sea, ¿cuál es el sentido de golpearlo? Si se te daña, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el sentido de golpearlo? Si se te daña, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir llorando entre tus papás? Y decirle, ay, se me dañó. ¿Y tus papás te van a comprar otro? O sea, conscientemente, o sea, yo como padre, lo siento, pero obviamente que no, lo acabas de romper. O sea, y en un proceso de agresividad, inclusive cuando se les quita el celular como castigo durante una temporada, uno ve que esa agresividad empieza a disminuir. Y no es que estén jugando juegos de matanzas o juegos de Free Fire o cosas así. No tiene nada que ver con eso, porque todos los juegos tienen una alta cantidad adictiva que está afectando sus problemas, sus cortezas, su amígdala, que usualmente la que decimos que es la que afecta lo que es conducta. La amígdala cerebral, porque alguna vez alguien me decía, ¿cómo esto de aquí me afecta? Y decíamos, no, es la que está en el cerebro. Y sí, porque te activa el sistema de recompensa. Entonces, claro, es un gusto inmediato, algo a lo que quiero cada vez tener más y más y más. Y obviamente si me lo quitan, es el fin del mundo en ese momento para nuestros niños, ¿no? Entonces, súper importante también como padres que estamos haciendo ante esas situaciones, porque a nosotros como adultos también que nos quiten el teléfono, nos desesperamos y pensamos, no, es que me van a escribir, es que me van a llamar, es que necesito estar conectado todo el tiempo con esta cultura de la inmediatez también que tenemos. Entonces desde ahí también viene. Entonces serían como que señales de tempranas que indican o sea, niños, adolescentes que están perdiendo hábitos de estudio quizás, o cuáles serían tal vez esas señales. Como señales tempranas, tenemos estos niños que se empiezan a olvidar de los deberes. Como que sí es cierto que tenía que hacer un trabajo y me olvidé y ya no lo presenté. O presento trabajos incompletos. O que no están realmente no se ve realmente el desempeño como tal vez antes sí lo empezaban a tener. Se empieza a ver que hay una afectación que con estas pequeñas cosas se empiezan a volver cada vez más frecuentes, se empiezan a darse más seguido. Entonces decimos, no, es que hay que llevarlo a refuerzo con un tutor externo o hay que llevarlo a hacerlo evaluar si tiene algún problema de aprendizaje, etc. Y no en todas las ocasiones llega a ser ese el caso. A veces es netamente de que hay alguna situación externa que está provocando de que hayan estos elementos de desconcentración, estos focos en nuestros niños en los que debemos también prestar atención. Son estos niños que tal vez empiezan a olvidar ciertos útiles, en ciertos casos también. Son estos niños, es que nada, tengo muchos niños. Planificación y organización. Sí. Es que igualmente el uso constante de pantallas usualmente se está asociando a niños que tienen con TDAH. Usualmente se está mal asociando, porque al momento de estar mucho tiempo en pantalla se pierde ese sesgo de planificación, ese sesgo de organización, y como ya habíamos mencionado, las funciones ejecutivas se ven afectando. Entonces, obviamente, cuando vemos funciones ejecutivas malas dentro de un informe diagnóstico, usualmente asociamos como profesionales que tienen algún trastorno del neurodesarrollo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no siempre es así. ¿Por qué? Porque tenemos que ver todo el panorama completo, como que todo el rato ha estado con el celular. Y cuando recién llega a consulta, es la primera vez en el día que lo desconectan, entonces él está disperso, perdido, pensando en que ya sale de aquí, va a jugar. Entonces hay una afectación igualmente en el diagnóstico,
que uno como profesional obviamente tiene que estar al tanto, viendo, observando de que esa ansiedad que se está generando a partir de la desconexión del celular es por una separación, no porque está teniendo una afectación directa con las funciones ejecutivas o que está teniendo un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros intervenir antes de que el rendimiento de ellos caigan, obviamente, dentro de un aula de clase? De hecho, hay algunos artículos que se establece de los tiempos según las edades de los niños que deberían tener ese estímulo como es el celular. Pero si hablamos de, si hablamos de, qué sé yo, de educación básica media, que comprende quinto, sexto y séptimo, ¿cómo intervenimos nosotros, Aida? Es que siendo honesto debimos haber intervenido antes, pero si ya no intervenimos y recién estamos organizando recién a partir de quinto, sexto, séptimo, necesitamos planificación, organización, lo que son checklists, lo que son actividades, o sea, físicas, actividades que se puedan ver, porque es importantísimo dentro de la educación de que usualmente personas o niños o adolescentes que lo que no ven usualmente no existe. Entonces hay personas, niños que necesitan ver, observar y tener a la mano todo. Y no es de que voy a tener mi checklist en el celular. Porque sacas el celular para ver la lista y te metes a Instagram, te metes a TikTok, a Facebook y te olvidaste de que tenías que hacer algo. No, para eso tenemos algo, una agendita, algo aparte, donde vamos anotando, vamos organizando y vamos con... Obviamente el celular es buenísimo para planificar y organizar, pero el problema somos nosotros con una cultura que se ha venido desarrollando con mucho TikTok, con mucho Instagram, con mucho Facebook. Y usualmente yo también soy muy culpable dentro de mi organización porque yo estoy en el celular, digo, ay, tenía que hacer un video publicitario para mis consultas, ay, se me olvidó y sigo viendo en el celular, sigo dando vueltas. Igualmente es como, tengo que hacer una evaluación y no he preparado, no he impreso las hojitas diagnósticas. ¿Pero por qué? Porque estoy en el celular, scrolleando, no estoy haciendo nada más que en el celular. Y eso afecta bastante. Sí. Igualmente, como ya habíamos dicho, procesos de planificación y organización se ven totalmente a la larga. Claro, entonces con ese ejemplo que ahorita usted me dijo que solamente pasen el teléfono y se miran hacer las cosas. ¡Qué vergüenza! El psicólogo que solo pasa en el celular. Ya, etiqueta. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ustedes, ¿qué recomendarían a los docentes y estudiantes que nos van a escuchar, obviamente, para fortalecer esa responsabilidad académica? Cambios de estímulos. Sabemos que los estímulos en este celular, el estímulo principal es nuestro celular. Ya, pero con ejemplos como que directos para que ellos nos entiendan, porque obviamente, como ustedes saben, no van a querer escuchar algo extenso. Directamente hay que cambiar desde nosotros para influenciar a nuestros niños, cambiar ciertas rutinas. Por ejemplo, desde casa nosotros podemos empezar a tener la hora sin celular. Tenemos una caja que, por ejemplo, en clases se le llama la cárcel del teléfono. Llevamos una caja con cinta negra, lo hacemos como si fuera una reja y todos guardan el teléfono ahí, incluido el profesor. Todos guardamos el dispositivo durante el tiempo que dura la hora de clase. ¿Para qué? Para saber que, uno, no tengo esa distracción. Dos, mi única fuente de información no tiene que ser el teléfono. También puedo crear mis propias ideas y desarrollar mejor mis propios hábitos. Si ellos no tienen un teléfono en el aula, ¿qué sería? Porque últimamente veo que se lo metían maquillajes o se distraen con cualquier cosita. Bueno, sí, también, pero podemos tener también ayudas visuales dentro de las aulas principalmente. Por ejemplo, si tienen calendarios dentro de las aulas, tenemos los días de la semana y, por ejemplo, el profesor de matemáticas te envía una tarea que es para el viernes, coloca un sticker en el día viernes que dice que la tarea es para ese día. ¿Con eso qué? Refuerzas que día a día el niño llega y recuerda, cierto, el viernes tengo que hacer esta tarea, sí. No tengo que olvidarme, tengo que recordarlo. Llevar agendas para tener tu planificación también. Es decir, cierto, hoy tengo que hacer el deber, hoy también tengo que hacer otras actividades personales, pero ya lo tengo visualmente, ya sin el uso del teléfono, una herramienta que me va a permitir acordarme y organizarme mejor. Establecer, como digo, buscar técnicas de estudio. Por ejemplo, una técnica que a mí me gusta mucho se llama cómete una rana. Que es, imagínate que tienes que hacer un ensayo y tienes que comerte una rana. ¿Qué haces primero? Hago el ensayo. ¿Ya? ¿Tú? Sí, yo también. ¿Ya? ¿Y usted qué hace primero? Mi mente dijo matar a la rana.
Esos pensamientos intrusivos. Ve que mi mente se la tarea comer la rana. Matar la rana para comerla. Con esta técnica te dice que si tuvieras esa opción, lo ideal sería que primero te comas la rana. Porque el pasar tanto tiempo pensando en que ya en cualquier momento ya se acerca la hora de tener que hacer eso tan desagradable, no deja que te concentres en nada más. Solo estoy pensando y viendo la rana cómo se acerca cada vez a mí. Pero si lo hago primero, paso primero lo más difícil, lo más desagradable, lo más horrible, después es como que ya pasó y puedo concentrarme ahora en otras cosas. Entonces, la que sea la tarea más difícil, más desafiante, ese deber que me cuesta más hacerlo, preferible hacerlo primero, porque tanto mis funciones y mis habilidades cognitivas están más despiertos, estoy más concentrado, tengo un poquito más de motivación para hacerlo, entonces lo realizo primero, me desocupo de esa actividad grande y ya, más tranquilo, más relajado, puedo ir distribuyéndome para las actividades que son un poco más pequeñas o para las que tengo tal vez un poco más de tiempo. ¿Tú sabes que mi historia está bien? ¿Sí hemos estado bien? 50-50, digamos. Pero sí son formas de estimular. Bueno, creo que ya llegamos a la finalización del episodio. Nos encantó tenerlos aquí, compartir esa experiencia que han tenido dentro de las instituciones y dentro de sus estudios, dentro de sus casas. Es una experiencia muy bonita que no solamente nosotros nos vamos a llevar, sino las personas que nos van a escuchar y que nos van a ver. Excelente. Muy buen ejemplo. Gracias por ese pensamiento intrusivo. Ha sido un honor cerrar esta serie con personas tan eficientes. Sobre todo sus experiencias me encantó. Tienen respuestas que serían fundamentales para los estudiantes, docentes, incluso para los padres y familia, obviamente. Entonces, les agradecemos por estar aquí con nosotros, por su presencia, por esos ejemplos que nos parece divertido, en serio. Y ese pensamiento del psicólogo. Vaya terapia psicológica. Esperemos que igual estos consejos les sirvan a las personas y que la educación cambie una sola vez. Bueno, Ay, sí. agradecerle a ustedes por la invitación. Yo llegué un poquito atrasado, pero bueno, todavía no había comenzado, así que no hay problema, creo yo. Todo se vale. Sí, agradecer más que nada la labor que están haciendo ustedes también por abrir estos espacios de oportunidad para que tanta información importante llegue a tal vez esos padres o esos profesores que están en formación, que estamos en nuestras primeras experiencias tal vez con esto y saber que hay otras herramientas y otras estrategias que podemos utilizar, que siempre podemos también pedir la ayuda del profesional cuando lo necesitemos, porque está perfectamente bien. Como digo, nadie nace sabiendo cómo ser padre, cómo criar o ayudar a los niños, que es una labor tan difícil y tan de toda la vida. Entonces, qué mejor si podemos ayudarnos entre todos, con información, con el conocimiento, y tomando el día de hoy el paso y la decisión de empezar a cambiar tal vez esos pequeños hábitos que tenemos para mejorar. Inclusive, si les dejara una recomendación, les dejara que puedan leer el libro de Hábitos Atómicos, porque nos ayuda desde la parte científica, también a saber cómo ir cambiando paso a paso estos hábitos que tal vez nos están anclando a ciertas conductas y poder también mejorar y transformarnos como personas y por ende también transformar la educación. Si van a recomendar libros, recomiendo el mío. No. De hecho, es una cosa importantísima dentro de lo que, no dentro del libro, sino dentro de lo que cuando hice el libro, es de que yo lo hacía escuchando música romántica. ¿Por qué? Porque se trata de romance, entonces obviamente necesitaba un estímulo exterior para ablandar el corazón, inspirarme a hacerlo más bonito, interesante. Y a veces desde las mismas canciones, mira, me falta esto poner acá. Entonces nos despedimos de esta serie, de este episodio, con la certeza de que la responsabilidad cambia vidas. Nos vemos en un próximo episodio.